Una pasión prohibida. Los primeros días del fútbol. Fútbol, el deporte rey. Un deporte que enciende la pasión en todo el mundo. Sin embargo, este amado deporte tiene un pasado tumultuoso. Durante siglos, las autoridades intentaron extinguir la llama del fútbol. Buscaron prohibirlo, borrarlo de la existencia. Pero el amor de la gente por el juego no pudo ser silenciado. Desde las calles empedradas de la Europa medieval hasta los campos de los estadios modernos, el fútbol ha perdurado. Ha sobrevivido a prohibiciones, restricciones e incluso decretos reales. Esta es la historia de la lucha del fútbol por la supervivencia, un testimonio del espíritu perdurable del juego y su inquebrantable dominio en los corazones de millones. Las primeras formas de fútbol estaban lejos de ser el deporte organizado que conocemos hoy. Los partidos eran eventos caóticos, que a menudo se jugaban en las calles con poca consideración por las reglas o la seguridad. Estos primeros juegos eran bulliciosos y desordenados, atrayendo la ira de las autoridades preocupadas por el orden público. A pesar de los desafíos, la popularidad del fútbol creció. Se extendió por pueblos y ciudades, cautivando a personas de todos los ámbitos de la vida. La simplicidad y accesibilidad del juego lo convirtieron en un pasatiempo favorito, lo que alimentó aún más el deseo de las autoridades de controlarlo o incluso eliminarlo. El juego ruidoso de Londres. Prohibición del fútbol en 1314. Londres, 1314. La ciudad bullía de actividad. Los comerciantes pregonaban sus mercancías, los carruajes traqueteaban sobre las calles empedradas y el aire vibraba con los sonidos de la vida cotidiana. En medio de esta sinfonía urbana surgió un nuevo sonido, el estruendoso rugido del fútbol. El juego, jugado con un fervor que rayaba en el frenesí, resonaba por las estrechas calles. Era una cacofonía de gritos, vítores y el ruido sordo del cuero sobre el adoquín. Mientras que algunos disfrutaban de la emoción, otros encontraban el ruido insoportable. Las quejas llegaron a oídos de la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde Nicholas Farringdon. Farringdon, un hombre de orden y tranquilidad, estaba horrorizado por el caos. Veía el fútbol como una amenaza para la paz y el bienestar de su ciudad. Preocupado por las quejas por el ruido y el potencial de violencia, tomó medidas decisivas. El 13 de abril de 1314, el alcalde Farringdon emitió una proclamación pública. Declaró el fútbol como una molestia pública y prohibió el juego dentro de los límites de la ciudad. Esto marcó uno de los primeros intentos registrados de reprimir el floreciente deporte. No apto para reyes, el fútbol durante la Guerra de los 100 años. Mientras la Guerra de los 100 años se libraba entre Inglaterra y Francia, se libraba un tipo diferente de batalla en los campos y calles. El fútbol, considerado una distracción del esfuerzo bélico, enfrentó una creciente hostilidad por parte de la clase dominante. La corte inglesa, preocupada por asuntos de guerra y diplomacia, veía el fútbol con desdén. Lo veían como un pasatiempo vulgar, una distracción de las nobles actividades del tiro con arco y la esgrima. El fútbol, a sus ojos, era un espectáculo caótico e indigno, no apto para quienes tenían la tarea de defender el reino. El rey Eduardo III, un hábil guerrero y ferviente defensor del tiro con arco, compartía este sentimiento. Creía que el fútbol desviaba a los hombres del entrenamiento militar esencial, debilitando la fuerza de combate de Inglaterra. En su opinión, todo hombre sano debería perfeccionar sus habilidades con el arco y la flecha, no perder el tiempo en juegos frívolos. Las preocupaciones de Eduardo III fueron repetidas por sus sucesores. El fútbol, lejos de ser celebrado, se convirtió en blanco de la desaprobación real. El juego, que ya enfrentaba restricciones en Londres, ahora se encontraba en conflicto con los poderes más altos de la tierra. Arcos sobre balones. Decretos reales contra el fútbol. El desdén de la corte real por el fútbol pronto se tradujo en acciones concretas. En 1365, el rey Eduardo III emitió un decreto real que prohibía la práctica del fútbol en toda Inglaterra. Este decreto, impulsado por la creencia del rey de que el fútbol socavaba la preparación militar, tenía todo el peso de la ley. El nieto de Eduardo, el rey Enrique V, continuó esta campaña contra el deporte. Él también veía el fútbol como una amenaza para la seguridad nacional
que desviaba a los hombres de la práctica del tiro con arco. En 1414, Enrique V renovó y fortaleció el decreto de su abuelo, solidificando aún más el estatus ilegal del fútbol. Estos decretos reales no eran meros gestos simbólicos. Se aplicaban con multas, encarcelamiento e incluso castigos corporales. Los funcionarios locales, ansiosos por demostrar su lealtad a la corona, tomaron medidas enérgicas contra quienes se atrevían a desafiar la prohibición. El mensaje era claro. El fútbol no era simplemente un pasatiempo inofensivo. Era una amenaza para la trama misma de la sociedad. El deporte, que ya enfrentaba una batalla cuesta arriba por la aceptación, ahora se encontraba calificado como una actividad subversiva.